Bien, queridos hermanos, amigos, oyentes, buenos días. Y con gozo en el corazón les digo feliz Navidad, feliz experiencia de nacer en Cristo, quien fue dado por nosotros. Eso es lo que significa la feliz Navidad. Navidad significa nacimiento. El saludo quiere que nosotros por la fe entremos a la vida del Cristo mismo, quien vive por nosotros y a nuestro favor, y nos toma en cuenta a cada instante, no importa en qué situación estemos aquí sobre la tierra. Este día 25 de diciembre del 2023, ¿quién hubiera pensado que este día llegaría tan rápidamente aquí en este año? Y estamos ya por darle la vuelta, y en breve, en una semana, ya les estaré diciendo feliz año, porque así es como el mundo sigue su marcha con el asunto del tiempo y del espacio. Créanme que le he estado echando cabeza a este tema de que hoy es Navidad y si tal vez debería ser algún mensaje especial con respecto al significado de la Navidad. Pero he decidido seguir adelante con nuestros comentarios sobre la epístola a los Gálatas, porque lo que encontramos allí es a Cristo, el vencedor sobre la ley, la muerte, la condenación. Y por medio de su justicia y de su amor invencible a todo aquel quien con fe llega a él diciendo: me falta justicia, me falta amor, me falta dedicación, me falta compromiso, me falta santidad, me falta todo. El Señor dice: te declaro justo por la fe, porque has dado ese gemido de fe hacia mí. Te declaro justo. ¿Qué más mensaje de Navidad puede haber que ese mensaje de que el Padre, por virtud de la obra consumada, acabada, terminada de Cristo, nos declara hoy justos ante su presencia y para siempre, con las promesas que no nos dejará ir, no nos dejará caer de su lado? Tal vez nosotros podemos pensar que hemos caído de su lado, pero no, el lado de Dios, su falda, su regazo es tan inmenso que nos cubre, nos persigue, nos alcanza, no importa dónde nos hayamos querido esconder. Una vez que somos sus hijos, Él ya no nos condena ni nos echa fuera. Él nos recibe otra vez en su regazo, pues eso es lo que hace un Padre amoroso y es lo que Dios hará con todo este cosmos. Lo recogerá en su regazo. Esa es la promesa de Dios, que Él unirá a toda esta creación pecaminosa, la reconciliará en Cristo. Pues así comenzaron las cosas. Todo lo que existe fue creado por Cristo, por medio de Él, y existe para Él. Y hablaremos mucho más de este tema. Así que por esa gracia del Señor, hoy nos gozamos en haber recibido ese don, ese regalo de su vida perfecta. Es un regalo perfecto. Es un regalo que suple las más profundas necesidades de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestros deseos. Acalla y tapa nuestras ansiedades.
o más bien las disuelve, porque Él siempre, cuando llegamos a Él por fe, nos dice: mi hijo, mi hija eres tú. De tal modo que volvemos a esta epístola de Gálatas, donde hemos estado tratando el tema del pequeño heredero de Pablo en Gálatas 4. Y luego él pasa a esta explicación o esta descripción de la ley. Es que nosotros no nos podemos dar cuenta del inmenso regalo de Cristo hasta que lo comparemos con la razón por la cual Él fue dado como regalo. ¿Por qué? Porque la ley nos fue dada en nuestra situación de pecadores. La ley es dada con respecto a nuestra naturaleza pecaminosa. Dios, el psicólogo más grande del universo, vio que nosotros no estimaríamos el don de Cristo a menos que primeramente conociéramos nuestra gran condenación. Y por eso nos dio la ley. Yo he estado asombrado de cómo algunas personas que comentan acá, sin tener títulos teológicos académicos, con solo entender este tema ponen comentarios tan precisos, tan oportunos, mucho mejor, esos comentarios mucho más atinados que los de gran teólogos pudieran dar sobre este tema, porque en su corazón ellos ya han visto, han reconocido esta gran diferencia entre lo que exige la ley y cómo la justicia de Cristo sobreabunda para nosotros toda demanda de la ley. Y ustedes se darán cuenta acá cómo Pablo llama a la ley los elementos del mundo. Interesante, ya dijimos que esos elementos o esos rudimentos del mundo son los principios básicos del universo, de la física, de la matemática, de la moral. Las leyes y tradiciones externas escritas en cierto libro, y créanme, yo viví esto después de trabajar más de 20 años en los tribunales de justicia de Estados Unidos, donde hay tremendos tomos de la ley que abarcan casi todos los delitos imaginables, pero siempre hay manera de añadir uno nuevo. Porque la ley en el mundo secular frena al hombre del mal y lo obliga a hacer el bien. Claro está. La ley le dice: mira lo que te va a pasar. Vas a perder años de tu vida. Vas a estar encarcelado, vas a estar viviendo junto con otra gente que solo va a buscar tu mal. Esas son las cárceles. Y si tú no haces lo que ellos te piden, te va a ir peor. De tal modo que hay muchos que se esmeran por guardar la ley con la finalidad de no llegar a parar en algún reclusorio. Pero aún guardándola de esa manera, la ley no lo libra del pecado, ni lo justifica, ni le prepara el camino hacia el cielo, sino que lo deja en el mundo.
Yo no obtengo la justicia y la vida eterna porque no mato, no cometo adulterio, no robo y no hago cosas así. Estas virtudes externas y ganarse la vida honradamente, escuchen, no son del reino de Dios. ¡Qué tremenda sorpresa que portarse bien no es del reino de Dios! Y allí los que protestan contra esta doctrina van a apuntar una razón más. ¿Por qué condenarnos en el milenio? Bueno, no quiero ir a ese tema. Ustedes ya pueden ver ese tema en varios de los videos y las conferencias que he puesto aquí sobre ese tema. Pero es que siempre lo tengo en mente y como les he dicho voy a colocar otros temas sobre el milenio, sobre el fuego eterno, sobre el fuego y el azufre y el lago de fuego y todas esas cosas, y tal vez a ustedes les parezca raro que yo ponga una sonrisa cuando hable de todo eso, y sí, es una sonrisa, porque todas esas cosas las hemos interpretado sin la gracia de Dios y por lo tanto las hemos usado para intimidar a la gente, para asustarlas. Pero bien, aquí dice que estas cosas de guardar los rudimentos del mundo no son el reino de Dios, ni la justicia celestial, sino la justicia de la carne y del mundo. Por tanto, cuando alguien me dice, no, yo guardo la ley por amor al Señor, yo le digo, amén. Usted me ha mostrado que tiene la justicia de la carne y del mundo. Los gentiles también la han tenido, no solo los apiladores de méritos, como eran los fariseos en el tiempo de Cristo, y esta es una frase muy interesante que usa Lutero para describir a los justicieros, a los legalistas, que son apiladores de méritos. Les gusta con sus obras, con su manera de ser, les gusta hacer gran pilas de méritos, de obras, y se esconden detrás de esas obras para que Dios no vea su pecado, sino vea todos esos méritos, y todo eso es una podridumbre. Me hace recordar de cuando yo viví algún tiempo en diferentes lugares de Sudamérica. Yo iba a las afueras, tenía que pasar por allí al salir de la ciudad. Yo creo que las cosas seguramente han cambiado ahora. Pero al salir de la ciudad veía yo esas gran pilas de basura. Eran kilómetros cuadrados de basura donde los camiones de la basura de la ciudad llevaban lo que recogían de las calles, de los hospitales, de las cárceles, y los llevaban allí. Los descargaban esas volquetas con toda la podridumbre que había allí. Y se regresaban a toda marcha por más. Y uno trataba de pasar por allí rapidito, pero me dolía el corazón porque allí viviendo entre esa basura había niños, ancianos, personas discapacitadas, buscando algo que comer. Y allí tiraban las agujas de los desperdicios de los hospitales. Y allí estaban esas personas.
Pero a lo que yo comparo eso ahora es que todas esas pilas de basura son metáforas, son símbolos de estas pilas de presuntamente buenas obras que la gente se acumula yendo y pensando que presentándose a la iglesia y dando informe de todo lo que han hecho, de alguna manera Dios los tendrá en cuenta más que los otros. Esos son apilaméritos, eso es tirar basura y tratar de esconderse detrás de los basureros de su propia hechura. Son apiladores de méritos como eran los fariseos en el tiempo de Cristo y en nuestro tiempo los frailes y los monjes y otros que les siguen. Algunos sí observan esta justicia para evitar los castigos de la ley. Otros para ser alabados por los hombres y los tengan por justos, constantes y pacientes. Por tanto, más bien a eso lo debieran llamar hipocresía pintada en acuarela en vez de justicia. ¡Qué cuadro! Hipocresía pintada en acuarela. Que si le cae un poquito de agua se dañó lo pintado. Es nada. No es justicia. Además, cuando la ley desempeña su oficio y función principal, no puede hacer nada más que acusar, aterrorizar, condenar y matar. Eso es cuando la ley cumple su función principal y de la mejor manera. Pero donde hay tal terror, estos sentimientos de pecado, agonía mortal, temor de la ira y del juicio de Dios, nada de esto es justicia divina o celestial. Al contrario, todas estas cosas son mundanas. Por eso cuando los que protestan acá contra la gracia, contra esta predicación, y nos dicen, que ustedes están predicando que no hay ley, que no hay castigo, que no hay destrucción final. Ustedes solamente están dando la rienda suelta a todo tipo de pecado. Bueno, ese tipo de justicia no es justicia divina. ¿Por qué? Porque usted le tiene miedo, tiene ira, tiene terror, tiene pavor a que Dios lo pille a usted haciendo algunas de las cosas que usted se imagina nosotros estamos haciendo o queremos hacer. Eso es avaricia, eso es codicia. Por lo tanto, la ley lo pilla a usted codiciando lo que usted piensa nosotros vamos a hacer con la libertad en Cristo que tenemos. Pero la libertad en Cristo nos tiene sumisos a glorificarle a Él, a alabarlo, a agradecerle por tan grande salvación que nos ha dado en Cristo. Nos tiene sí como ovejitas, como borregos, siguiéndole a Él, por tan gran salvación que nos ha dado. Pero la justicia que usted quiere que nosotros prediquemos son mundanas. El mundo, siendo el reino del diablo, no es nada más que un charco fangoso de pecado, muerte, infierno y de todos los males que puedan sentir los temerosos, afligidos y cargados de corazón. Ustedes se dan cuenta cómo aquí
Lutero, al hablar del infierno, no habla del infierno como un castigo eterno, sino como lo que se vive por causa de vivir en un charco fangoso. ¿Entiende? Allí hay una gran diferencia. Un charco fangoso. El que cae en esos charcos fangosos vive un infierno. Su familia vive un infierno. La gente que los emplea vive un infierno. De todos los males que puedan sentir los temerosos, afligidos y cargados de corazón, pero los confiados y legalistas que siempre andan condenando a otros, no sienten que están ahí. Por tanto, la ley, aun cumpliendo su función a la perfección, ojo, no hace nada más que señalar el pecado y hacerlo abundar. Nos golpea con el terror de la muerte. Pero todas estas cosas son de este mundo. Por tanto, Pablo muy precisamente llama a la ley los elementos o rudimentos del mundo. Aunque Pablo llama a toda la ley los rudimentos del mundo, aquí Pablo también está hablando de cualquier ley civil del Papa, del emperador. Toda ley también es una ley en donde la ley trata de controlar las cosas de este mundo. Son rudimentos del mundo, pues tratan de sujetar la extrema maldad que hay entre nosotros. No obstante, si se utiliza la ley en su verdadero sentido, impulsa a la conciencia por medio de angustias a buscar y tener sed de la promesa de Dios y a mirar a Cristo. Pero para poder hacerlo necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Él podrá decir a tu corazón cuando la ley haya obrado su función en ti. ¡Qué precioso! La ley tiene una función en nosotros que sí hay que aplaudir, que agradecer, porque nos va a llevar a Cristo. El Espíritu Santo podrá decir a nuestro corazón: no es la voluntad de Dios que sigas así todo pasmado y muerto, confundido, angustiado. Más bien, cuando por la ley llegas al conocimiento de tu miseria y condenación, no pierdas las esperanzas, sino pon tu fe en Cristo. Dice Romanos 10:14, y este versículo no le gusta a aquellos que viven según los rudimentos de este mundo, pero dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cuando la ley llega a toda velocidad y se encuentra con Cristo, allí hay un tremendo frenazo, como esos frenazos que tú ves en la carretera o ves el caucho que quedó quemado allí en el cemento, en el asfalto. Porque la ley se ha encontrado con una justicia mucho mayor que su propia justicia y la justicia que propone, porque la ley solo propone elementos y rudimentos básicos del comportamiento humano.
Pero la ley, cuando se encuentra, cuando la ley de la gracia frena en seco, eso es lo que quiere decir Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. En ese momento ya no existe cosa alguna terrenal. Todo asunto mundanal y toda ley llega a su fin. Es entonces cuando las cosas celestiales comienzan a aparecer. En tanto estemos bajo los rudimentos del mundo, es decir, bajo la ley, esta es incapaz de dar justicia y paz a la conciencia. Además, también revela y acrecienta los pecados y engendra ira. Allí somos nada más que siervos sujetos a la ley, aunque tengamos la promesa de la bendición por venir. Ciertamente la ley dijo, amarás al Señor tu Dios. Eso no lo negamos, más bien lo levantamos, amarás al Señor tu Dios. Pero la ley no puede darme tal amor, ni tampoco me aferra a Cristo. Solamente cuando vamos a Cristo por la fe, es cuando nos damos cuenta que ese amor no puede ser encendido dentro de nosotros. Podemos amar a la esposa, al hijo con un amor entrañable, con un amor exquisito. Pero ese no es el cumplimiento del mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Es solamente cuando nosotros venimos a Cristo diciéndole, Señor, aún mi amor por el prójimo, aún mi amor por ti, todo eso es fallido. Yo me doy cuenta que necesito una justicia mayor y Cristo dice, aquí estoy. Yo soy tu justicia. Yo te amé desde antes que tú existieras. Eso es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero es la verdad. Nosotros hemos sido amados personalmente. Aún viéndonos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso mismo fuimos amados y Dios envió a su Hijo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es con ese sentimiento de que hoy, por haber puesto tu fe en Cristo, tus pecados, aunque sean muchos, han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.